Doctor Cadena, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo para usted y todo su equipo de trabajo y para María Isabel también. Doctor Cadena, ¿usted siente que el presidente Uribe lo soltó? No siento eso. Sí ha generado un poco de molestia porque él desconocía de esos subsidios. No se los dije porque no consideré relevante hacerle saber esto. Como le dije yo, presidente, cuando él me pregunta, ¿y usted por qué no me hizo saber esto, doctor Diego? Yo esto no lo hubiera autorizado. Yo fui muy claro y le dije, presidente, no lo consideré relevante porque es como llamarlo a usted y decirle voy a comprar un pasaje en avión o estoy pagando un hotel. Eso estaba dentro de mi ejercicio profesional. Yo estaba en búsqueda de recopilando información y aún sigo pensando que actúe dentro del marco legal. Hoy usted considera, doctor Cadena, que usted sigue siendo parte de la defensa de Álvaro Uribe, o por este episodio usted considera que ya no hace parte del equipo de la defensa. Julio, yo he trabajado independiente con mi equipo de trabajo. Yo tengo una firma de abogados, se llama Cadena Asociados, somos 11 abogados. Yo siempre he manejado las cosas por mi línea, llamémoslo así. La comunicación con los abogados, a quien respeto, el doctor Granado, el doctor Lambana, es mínima o nunca hablo con ellos, digámoslo así. Y no veo cambios. Ya el presidente Uribe decidirá si continúo o dejamos las cosas en stand-by. Pero digo, a la fecha usted sigue por su lado trabajando lo que venía haciendo para el presidente Uribe. No, Julio, desde el llamado a indagatoria el julio del 2018 nos quedamos quietos, llamémoslo así. Doctor Cadena, hasta donde la reserva se lo permita, ¿usted nos podría explicar en qué contexto le pagó usted a ese testigo? Sí, Julio, mire, por eso, y quiero ser muy respetuoso con el magistrado, con la corte. El magistrado fue muy respetuoso, pero también ellos enviaron unos documentos solicitando reserva en estas actuaciones, pero quiero que la opinión pública tenga conocimiento de esto. Reitero, primero, Álvaro Uribe Vélez desconocía, yo no diría pagos de estos subsidios. Segundo, vamos al episodio Carlos Enrique Vélez, año 2017. Yo tengo conocimiento, al interior de la picota, escuché de una pelea que se había presentado entre Carlos Enrique Vélez y el señor Pablo Hernán Sierra. Una persona me dice que esta pelea tuvo un gran impacto porque presuntamente Pablo Hernán Sierra llevó al señor Iván Cepeda a hablar con el señor Carlos Enrique Vélez. Le estoy transmitiendo lo que escuché. Y que el señor Carlos Enrique Vélez se había molestado mucho por esto, que cuando terminó la visita, esas personas casi se enfrentan a golpes, y una persona los separó. Eso a mí se me quedó grabado porque Carlos Vélez es un amigo mío de hace 20 años, de Tuluá Valle, al que quiero mucho. Y el nombre se me quedó grabado, Carlos Vélez. ¿Esa fue la pelea con el doctor Zambrano? No, señor, eso fue otro episodio. Eso fue una pelea que me dijeron que tuvo Carlos Enrique Vélez con Pablo Hernán Sierra, porque Pablo Hernán Sierra le llevó al senador Cepeda a hablar con Carlos Enrique Vélez en la picota. Sí, el otro testigo en contra del senador Uribe. Sí, señor, correcto. Bueno. Continúo, Julio. Y yo ya esta información la tenía, hablemos de comienzos o a finales del 2016 o comienzos del 2017. Cuando yo hablé con el doctor Uribe, yo fui el que le ofrecí ayudarlo a recopilar esta información. Yo ya tenía presente este episodio y en junio del año 2017 yo voy a Palmira y logro entrevistarme con Carlos Enrique Vélez. Le pregunté yo si esto era cierto, lo que acabo de decir, y me dice, el señor se ríe y me dice, sí, ¿quién le dijo? Le dije, yo lo había escuchado. Me dice, sí, señor, eso es cierto. Le digo yo, ¿usted está dispuesto a dar una declaración? Recuerdo que eran las 3:30, 3:35 de la tarde, las prisiones las cierran a las 4 y él me dice, con gusto, doctor Cadena, pero yo escribo muy despacio, ayúdeme usted con la declaración, yo se la firmo.
Le dije, correcto. Me dice el señor que tome nota de lo que él me va a decir. Escribo, le devuelvo el documento y le digo, por favor, léalo. Yo acostumbro a tener en mi maleta documentos membreteados, porque yo atiendo clientes en Colombia, Estados Unidos, México, Brasil, España, en fin, y yo acostumbro en mi portafolio a tener mis hojitas membreteadas con el logo de la oficina. Para darle más transparencia, yo saqué una hoja membreteada de mi oficina y le dije, hagámosla, por si hay alguna, para darle más transparencia, hagámoslo en un documento de mi oficina, de mi bufete de abogados, cadena de asociados, en fin. El señor lee el documento, le digo, ve, antes de firmarla, léala bien, porque lo que está diciendo allí es muy puntual y delicado. Me dice el señor Carlos Enrique Vélez, si no me cree, pregúntele a mi abogado Samuel que yo tengo una boletica, las boleticas que dan en la picota cuando uno solicita a los internos, los presos, y me dice, esa boletica se la va a entregar, yo voy a llamar al abogado Samuel para que se la entregue. Al sol de hoy no me la ha entregado, pero él dijo, él la tiene. El abogado Samuel después me llamó y me dijo, yo tengo una boletica, se la hago llegar después, nunca me la entregó. Se supone que esa boleta acredita la visita del senador Cepeda. En fin, después de... ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor. Ok, estamos en julio del año 2017. Ese documento se llevó a la Fiscalía General de la Nación con una información puntual y creo que la Corte también. En octubre del año 2017, el señor Carlos Enrique Vélez nos llama, nos dice que lo visitemos de carácter urgente, es muy, muy intenso, y se le hace una segunda visita el 4 de octubre del año 2017. Ese día el señor dice que él tiene información de aproximadamente entre 12 y 15 personas que han sido visitadas, unas por el senador Cepeda y otras que conocen las mentiras de Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá. Le decimos al señor que nos interesa esa información para verificarla y ponerla a disposición de la Corte. Nos dice que él dice, que él luego nos llama y nos hace saber, nos da esos detalles. Ese mismo día también el señor manifiesta tener unos fusiles. Me dice, ¿qué hago con esos fusiles? Hablo de 20 kits, chaleco antibalas, granadas, unos fusiles con pistola. Dijo, ¿qué hago con eso? Yo le digo, pues entrégueselos a la fiscalía, pues lo que se debe hacer. Y me dice, ¿usted me puede poner en contacto con un fiscal que haga eso? Le dije, claro, yo conozco un fiscal por la cercanía con Palmira, es un fiscal especializado de Bacrín con el que yo he manejado juicios, he hecho mis juicios y lo considero indicado para esto. Me dijo, bueno, déjeme, yo verifico que esos fusiles no se me los hayan robado y se los entregamos a la fiscalía. Eso es lo que yo hablo de un favor jurídico, un trámite jurídico. Sí. Bueno, Julio, ¿qué pasa? Yo quiero terminar este episodio para que le quede claro a los colombianos. Después, el señor llama en diciembre del año 2017, llama al doctor Juan José Salazar, abogado socio de la firma, y le dice que él requiere para gastos de viáticos y logística 500,000 pesos para llamar y ubicar a estas personas. Estas personas, estos nombres, yo se los entregué al honorable magistrado. Yo autorizo darle los 500,000 pesos para estos gastos de viáticos, logística, llamadas, en fin, Julio y equipo de trabajo de la W. En enero el señor llama y dice, listo, ya contacté a 2 personas, una está en la picota, otro está en una cárcel del Valle, ya los pueden visitar, el doctor Salazar los visita, los entrevista, que para nosotros hoy día sigue teniendo mucha credibilidad y se ratificaron en la Corte. ¿Qué pasa, Julio? El señor alguna vez se le preguntó a Carlos Vélez, bueno, pero ¿usted qué hace con estos gastos de viáticos? Julio, eran giros de 300,000, 200,000, 100,000 pesos. Él dice, mire, yo tengo un familiar aquí en Palmira que se desplaza
y ubica a las personas. Y le preguntamos, y no es más fácil llamarlos, y dice, no, es que nosotros acostumbramos a tener las direcciones de las esposas o de las mamás, de las madres, porque a nosotros nos están trasladando de prisión y es más fácil enviar un pasajero o a una persona a que los contacte, o nos enviamos cartas entre nosotros. Entonces, tuvo coherencia lo que el señor dijo, y por esto, Julio, se hicieron esos subsidios de viático de transporte. En ningún momento se sobornó a una persona para que cambiara, ocultara o mintiera con la información. Doctor Diego, pero usted habla de subsidios, de viáticos, en su explicación dice que esto era una ayuda para la familia de Carlos Enrique Vélez, y también aquí en la W Radio, alias Diana, dijo que había recibido un dinero para transporte, unos viáticos para transporte. ¿A usted no le parece que esta es una manera de condicionar a los testigos? Porque igual se le está dando una ayuda a una persona que va a defender pues a alguien que es de su interés. ¿Esto no sería igual un soborno disfrazado de viáticos, de subsidios? Laura, miren, hablemos del tema Diana. Quiero terminar con el episodio de Carlos Enrique Vélez y ya hablamos de Diana, sin extenderme mucho. Él envió una declaración el junio del año 2017 y en julio del año 2018, es decir, 13 meses después, llama una señora con un llanto inconsolable manifestando que el nieto se le estaba muriendo en la clínica. Llama a la oficina, llama al abogado Salazar, luego recibo la llamada, me llama el señor Carlos Enrique Vélez. Él no dice regale, me dice, doctor Cadena, présteme 2 millones de pesos, se me está muriendo el niño en la clínica, no tengo a quién molestar. Consulto con un amigo penalista, me dice, Diego, ¿hace cuánto declaró él? Le digo, yo no, hace 13 meses. O declaró no, envió una declaración a la corte para que se verificara. Me dice, hágase un documento en una notaría, una declaración extrajuicio y se deja claridad y grape el recibo del giro. Eso se hizo. Si hubiera mala fe, yo creo que ni el abogado penalista más ingenuo de Colombia deja una estela de giros. Si hubiese mala fe, se hubiera entregado dinero en efectivo. Y menos se hace un documento en una notaría para acreditar que esto fue una ayuda humanitaria. Repito, 13 meses después de que ya él había enviado un documento a la corte. ¿Qué intención tenía yo en hacer esto de manera transparente? Ninguna. Ahora, tema Diana. Llegamos a Diana a través de Carlos Enrique Vélez, la entrevistamos en Manizales, yo fui ese día a hablar con ella, lo que se le dijo a ella se le dicen a todas las personas, aquí no hay plata, no hay beneficio, no hay absolutamente nada. La instrucción de Álvaro Uribe siempre ha sido que digan la verdad, incluso si me perjudica. Ese discurso se lo dije a todos. La señora Diana dijo, sí, no hay ningún problema, le hicimos ese día un video. Días después, ella nos ofrece contactar a Bartolo y a Julián, dice que tienen información relevante, pero que necesita ubicar a uno en Medellín y otro en La Dorada. Dice, necesito 400,000 pesos para un desplazo. No, ella no dice necesito, dice yo necesito un gasto de un transporte, un hotel, un almuercito. Yo digo, no sé, 400,000 pesos, de la misma forma, hagan un giro, que quede la estela y que ella vaya y haga esto. Sí, varias cosas. El señor Vélez dio una entrevista en la revista Semana y a propósito de la carta, él lo que señala es que usted le escribió una carta con lo que usted quería que se dijera y que él la firmó. Y la revista Semana le pregunta, ¿por qué firmó la carta a la Corte acusando a Cepeda? Y el señor Vélez responde, porque las hermanitas de la caridad estaban dando plata. Los recibos se los mostré a la Corte. Los abogados dicen que eso fue humanitario, pero no es verdad. Ahora ellos son los abogados de la caridad. Querían hacerme firmar un papel diciendo que había sido una beneficencia. Yo les dije, no les voy a firmar, uno es pendejo, he sido bandido. Uno no es pendejo, he sido bandido. Y le preguntan más adelante, hay varias versiones sobre la plata, ¿cuánto le dieron? Y él dice, casi 40 millones de pesos. Lo que pasa es que hay plata que me dieron sin recibo. Él llama a mi mamá, al primo mío, y se veían para darle la plata. Uno sabe que los abogados no se puede confiar, ya que me había pasado con Samuel, por lo que yo le decía a mi mamá que me guardara los recibos. O sea, acá no estamos hablando, según el señor Vélez, como usted decía ahora, de unos subsidios o de poner esto como si fueran gastos de hotel o de pasajes. Acá está hablando de 40 millones de pesos, está hablando que usted le hace firmar un documento con lo que usted quería que él dijera. Bueno, Félix. Sí, señor.
Mire, Félix, le respondo su pregunta. El señor dice que supuestamente ese dinero era para que él cambiara la declaración enlodando al senador Cepeda. Hay interceptaciones donde él mismo está llamando al doctor Salazar a decirle, doctor Salazar, lo que están diciendo en los medios, eso es cierto. Aquí cuando vino el senador Cepeda, él tenía una agenda hablando de una ONG ofreciendo unos asilos en Suiza. Entonces, si eso fue mentira, ¿por qué él llamaba a decirnos eso? Número uno. Número dos, ya otras personas confirmaron que este episodio en La Picota sí fue cierto, la pelea entre él y Pipintá. Número tres, que recibíamos el primo y le dábamos supuestamente dinero en efectivo. A la corte se le entregaron unos chats impresos, una copia espejo de las conversaciones del doctor Juan José Salazar con el señor Carlos Enrique Vélez, donde pedía insistentemente que recibiéramos al primo, que porque el primo nos tenía que dar una información y que tenía que ser personal. Nunca lo recibimos. El primo se supone que estuvo en mi oficina. Que le cuente a los colombianos cómo es la oficina mía sede Cali. Eso es totalmente falso. Carlos Enrique Vélez tiene, creo que son 5 procesos por falso testimonio. Imagínense la clase de persona que es. Otro punto que les quiero adelantar, Félix. Pero permítame, si tenía 5 testimonios, como usted dice, por falso testimonio, 5 casos por falso testimonio, ¿ustedes por qué lo buscan y le dan credibilidad? Porque, Félix, nosotros estábamos dejando eso a disposición de la Corte para que ellos verificaran la información. Es que el trabajo mío era recopilar información y dejarla a la disposición de los magistrados. Ya ellos le dan la valoración correspondiente. Sí, pero doctor Cadena, es que suena muy raro ese tema de la ayuda humanitaria para el doctor Carlos Enrique Vélez, para el señor Carlos Enrique Vélez. Por eso quiero preguntarle, ¿esa es la primera vez que usted le da, comillas, ayuda humanitaria a un preso o ya lo había hecho con otros? Mire, se supone que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Nosotros en la oficina acostumbramos en las cárceles en diciembre a hacer donaciones de ropa, de alimentos, de elementos de aseo, en fin. Pero en el caso concreto de Álvaro Uribe, sí, los demás procesos también. Ahora, esa señora llamó en un llanto inconsolable. Esto se hizo de manera transparente, repito, un documento en una notaría, y por esa razón no consideré relevante informarle a Álvaro Uribe, porque eso era parte de una decisión que nosotros habíamos tomado y aquí no hubo mala fe, no hubo dolo. Yo quiero terminar el episodio de Carlos Enrique Vélez porque aquí hay una justificación. Este señor se voltea, ¿por qué? Es lo que yo pienso. El 3 de agosto, aclaro, jamás no se le entregaron 1,000 pesos en efectivo ni a Carlos Enrique Vélez ni absolutamente a nadie. Todo lo contrario, la instrucción mía es, háganlo a través de una empresa de giros o un banco que quede el soporte. ¿Por qué? Porque estas personas se les dan 100,000 pesos y van y dicen, no, aquí me trajeron 100 millones de pesos. Yo sé cómo piensan. Entonces todo se hizo de manera transparente. Ahora, ¿qué pasa? El 3 de agosto, él llama al doctor Salazar, le dice que necesita hablar con él de manera urgente. El doctor Salazar va y le dice, bueno, señores, venga, yo ya les he conseguido una cantidad de personas que tienen información, ustedes ya la verificaron, esa información es real, pero yo estoy mamado ya de esto, hermano, yo necesito que ustedes me den 60 millones de pesos, o yo voy a dar una declaración en contra de Álvaro Uribe, una información que tengo en contra de él y su familia. El doctor Salazar es un abogado javeriano, jovencito, sale y me llama, me dice, me acabo de pasar esto con este señor Vélez, ¿qué hacemos? Le digo yo, vaya a una fiscalía y denúncielo por extorsión. Me dice, doctor Diego, pero ¿cómo me va a poner usted? Me va a exponer, yo no tengo esquema de seguridad, él tiene la tarjeta de la oficina, a mí me da mucho miedo. Entonces le digo, vaya a una notaría, haga un documento y acredite hoy mismo, 3 de agosto del 2018, lo que está pasando. Ese documento se le entregó al honorable magistrado. Muy bien. Voy a unas preguntas concretas para respuestas concretas en el mayor desconocimiento de la práctica del derecho penal. ¿Está bien, es correcto ofrecer, por ejemplo, adelantar un documento desde su oficina a un preso del que usted está recogiendo un testimonio que usted piensa le puede servir a su cliente y a cambio usted le ofrece una ayuda jurídica, que usted pueda adelantar una defensa, un escrito de apelación o aportar desde su oficina una ayuda jurídica que en cualquier episodio a un preso normal le costaría una millonada? ¿Esa ayuda jurídica es válida dentro del ejercicio suyo? Estamos hablando del caso de Juan Guillermo Monsalve, ¿correcto? Sí, señor.
Mire, Julio, este señor Monsalve me dice lo siguiente, y le quiero decir a los colombianos categóricamente esto. Primero, lo fuimos a buscar. Ya le contesto la pregunta, Julio, es que quiero hacer un recuento muy breve. El señor Juan Guillermo Monsalve estaba enviando mensajes para que lo fueran a escuchar. Yo fui y lo escuché. No olvido las palabras que me dijo el señor Monsalve el día que me entrevisté con él. Le pido excusa a la opinión pública, pero quiero ser muy puntual. Le digo yo, bueno, hermano, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere decir? Me dice esto y presento disculpas. Me dice, es que esa gonorrea de Cepeda me quedó mal. Yo tenía una celda en el Paz B, tenía DirecTV, tenía teléfono, tenía comodidades y ahora me cambiaron aquí con una cantidad de personas. Entonces yo estoy aburrido, ya no quiero así me lo dijo, copiarle más a este señor con estas mentiras. Le digo, ¿y usted qué quiere hacer? Me dijo, no, quiero retractarme. Le dije, Juan, ¿y qué quiere decir? Me dice, no, es que mi familia no me habla, sobre todo mi papá está enojado conmigo porque yo estoy diciendo mentiras. Mi papá dice que eso no tiene presentación, que no me preste para eso. Yo le digo, entonces, diga la verdad. Siempre, Julio, siempre se le pidió que dijera la verdad. A él y a todas las personas, repito, por instrucción de mi defendido Álvaro Uribe Vélez, que digan la verdad. El señor Monsalve, en esos diálogos me dice, miren, que eso es lo que se me extraña de la famosa grabación del reloj. Grabaron y le aseguro que esa grabación del reloj la tuvo que haber editado un periodista o la tuvo que haber editado alguien, porque ahí no le mostraron al país lo que se habló en esa reunión, solo lo que querían mostrarle. Dice Juan Guillermo Monsalve, me dice en su acento paisa, me dice, hermano, yo he matado a más de 500 o 700 personas y a mí me condenaron fue por un secuestro. ¿Usted cómo puede ayudarme a resolver mi situación jurídica? Tengo una condena, no recuerdo, 40 años, 35 años. Le digo, Juan, pero complicado, no sé cómo. Pero insiste, pero es que yo no tuve nada que ver en ese secuestro, por iniciativa mía. Le digo, yo lo que veo viable es un recurso de revisión o revisarle su proceso. Juan, no lo conozco porque, de acuerdo a lo que usted está diciendo, lo único viable, la única viabilidad es un recurso de revisión. No veo más. Nunca se dio ni se hizo ningún recurso, nunca estudié su proceso, nunca leí nada, simplemente se quedó en un comentario. Entonces, no pasó nada. Para usted, ofrecer un recurso jurídico, que en este caso nunca pasó, pero ofrecer un recurso jurídico, ¿es o no es un intento de soborno? Para mí, no. Diego Cadena como abogado, ¿por qué? Porque a él nunca se le pidió que a cambio de eso mintiera, siempre se le pidió que dijera la verdad. Entonces sigo pensando que obré dentro del marco legal, Julio. Doctor Cadena, por su experiencia también, en otros pleitos, usted ha enfrentado muchos pleitos. La cuantía, porque oigo mucho hablar de eso. Óigame, pero miren las cifras, porque es que 200.000, 300.000, 500.000, que los viáticos, que el subsidio, todo lo que usted habla, es distinto a 200 millones de pesos en efectivo. Eso oigo yo en los testimonios de la defensa. Pero por su experiencia ante un juez, en otro caso, ¿la cantidad del soborno marca la diferencia? Claro, Julio, ¿quién va a sobornar a un testigo con 2 millones de pesos? ¿Quién va a sobornar a un testigo con una recarga de 100,000 pesos? Esto no tiene presentación. Ahora, la ley no exige, no hay un límite de cuantía, pero esto es de sentido común. ¿Quién ahora estos subsidios fueron mes a mes o cada 2 meses, cada trimestre? Eso no fue nada continuo, nada seguido. Ahora, Julio, una persona en las grabaciones e interceptaciones que hizo la Corte, él le está manifestando a otra persona que sus pretensiones eran pedirnos 100 o 200 millones de pesos. Imagínese. Abogado Cadena, el poder que le firmó su cliente, el senador Uribe, ¿qué decía? ¿Para qué lo autorizaba? ¿Era, como se acostumbra, un poder amplio y suficiente? ¿Qué le hizo pensar a usted que ese poder le permitía ofrecer lo que usted llama eufemísticamente subsidios o beneficios a testigos? ¿Lo que llamo qué, perdón? Eufemísticamente. No es eufemísticamente. Esos subsidios... Abogado, por supuesto que es un eufemismo. Usted ahora se inmola por el expresidente Uribe con un eufemismo diciendo que esos son subsidios. Antes le había hablado de ayudas humanitarias, pero vuelvo a la pregunta. ¿Qué decía el poder? ¿Era un poder amplio y suficiente? ¿Qué le permitía hacer? ¿Qué le hizo pensar a usted que el expresidente Uribe le iba a autorizar ese tipo de maniobras?
No, es que, repito, es que aquí no hubo mala fe. Aquí nunca hubo mala fe. Es que eso no fue para sobornar a una persona. Estábamos en búsqueda de una información. Ahora, una persona manifiesta requerir una recarga para unas llamadas, está en su derecho. Y esas personas aparecieron y esas personas declararon y ya fueron a la corte. En el primer giro, llamémoslo así para que se sienta mejor, en el primer giro, si nunca hubiera aparecido nadie o esto hubiera sido falso, pues hasta ahí llega la vaina, pero es que el señor manifestaba eso, que tenía información, por eso lo seguimos haciendo. Ahora, en cuanto al poder, es un poder amplio y suficiente, y ya, ahí le contesto su pregunta. Señor abogado Cadena, usted nos habla de las recargas como si eso fuera apenas un hecho particular, las recargas para teléfono o el poco recurso que se entregó. Pero usted que anda además en el mundo del derecho penal, bien debe saber que las recargas telefónicas son moneda de cambio en las cárceles. Y usted sabe que $1.000.000 o 300.000 pesos o 500.000 pesos son mucho para las cárceles, porque el dinero que se maneja allí es poco. Y en algunos casos, las personas con las cuales ustedes estaban hablando ni siquiera contaban con esa plata. Usted insiste en que unas recargas telefónicas no son un beneficio, no son un privilegio para unas personas que no tienen absolutamente nada y que están privadas de su libertad. Yo le devuelvo la pregunta. Si una persona se ofrece a ayudarnos a contactar a otras personas, él no va a sacar de su dinero para un desplazamiento, gastos, logística, viáticos, en fin. Eso se hizo con esta finalidad. Claro, pero le agradezco que me responda a mi pregunta con otra pregunta, pero yo vuelvo y le insisto, abogado, ¿usted sabe que las recargas son moneda de cambio en las cárceles, sí o no? Sí, pero ese giro se le colocaba a la persona que él decía y esa persona ya se encargaba del trámite correspondiente, de comprar el pasaje para un desplazamiento o recargarle el teléfono de la cárcel. Bueno, ya desconozco los detalles. Claro, pero usted sí sabía entonces que a usted estaba brindándole algo que le cambiaría de alguna manera la vida al preso que usted estaba beneficiando con esa ayuda. Repito, es que eso no era para cambiarle la vida. ¿Quién le va a cambiar la vida a un preso con una recarga de teléfono o con un desplazamiento de una persona en pasaje? Ahora, si le quedaba para comprar una crema dental o un cepillo de dientes, seguramente. Pero en ningún momento la pretensión era que esa gente mintiera o cambiara su declaración. Sí. Yo sí quisiera saber, abogado Cadena, usted por qué termina o cómo termina especializándose en negociar con mafiosos ante la DEA. ¿De dónde saca su fortuna? ¿Es cierto que usted tiene un avión? Miren, los medios de comunicación especulan, dicen, me califican como abogado de ciertas personas. Sí. Primero, es un derecho constitucional que ellos tengan un abogado. En los Estados Unidos, uno de los abogados de Donald Trump, con el que hablo con frecuencia, me dijo, yo no entiendo su país por qué estigmatizan los abogados de esa forma. Yo era abogado de Trump y al mismo tiempo defendía a un jefe de la mafia rusa en Nueva York. Y eso aquí es lo más normal del mundo. Ahora, nosotros prestamos asesorías a ingenios azucareros, a multinacionales, a cualquier cantidad de empresarios, dueños de teatros de cine a nivel nacional. Pero la prensa solo estigmatiza esas personas que, repito, tienen igual de derecho a cualquier ciudadano. Claro, pero no me ha respondido. ¿Tiene un avión? No voy a contestar esa pregunta, pues yo la verdad no considero, sí, yo me desplazo en un jet privado algunas veces, pero no es relevante para esto, o sea, hablemos del proceso como tal. ¿Por qué se autodenomina abogángster? Es que me causa mucha curiosidad, ¿no le parece que es como un criterio muy bajo de usted mismo? No, a mí, mire, eso fue una conversación con una excompañera sentimental, donde jocosamente estamos hablando de eso, y aprovecha un periodista para extraer una conversación jocosa con una compañera sentimental de la época para volverlo motivo de burla ante todo un país. Eso fue una llamada privada, repito, con una compañera sentimental. ¿Pero qué es un abogánster? No, pues no sé, ustedes lo interpretarán como quieran. Eso es un cuento largo, eso es un cuento que es una bobada, pero se la voy a decir. Eso nació de un hámster, un animalito hámster que le regalé yo a la novia que tenía en esa época, una mujer muy bonita, si me está escuchando. ¿Es un abogámster? No, porque ahí oímos es abogánster. Correcto, pero eso es que no es relevante, pero les voy a explicar. Mira, eso es un animalito hámster que yo le regalé a ella y ella me decía
que estaba feliz con el hámster, pero que ella quería era su abogado o abogánster. Entonces yo le seguía el cuento y hablábamos. Pues eso es una estupidez realmente. Ok. Nada que... Otra cosa, cuando usted está hablando con el senador Uribe sobre el recurso que le está pidiendo el señor Monsalve, él en algún momento le dice, proceda, doctor Cadena, que usted hace las cosas bien. ¿Eso no era una autorización para que usted hiciera ese recurso que le estaba presentando usted como posibilidad al señor Monsalve? No, él estaba generalizando, la respuesta fue generalizando, proceda en cuanto a sus instrucciones, repito, recopilar información y encontrar la verdad, como él decía, incluso si él mismo lo perjudicaba. Entonces, mire Félix, aquí yo le quiero decir a los colombianos, a nadie, absolutamente a nadie se le ha dicho que diga una mentira. Yo se lo dije al doctor Uribe, presidente, yo tengo valores, yo no me prestaría para que una persona, sabiendo que está mintiendo, vamos a intentar perjudicarla o enlodarla, dañarle su buen nombre. Aquí lo único que estábamos haciendo era recopilando información y dejándola a disposición de la Honorable Corte Suprema. Doctor Cadena, le debo preguntar por su enfrentamiento con un colega, ahora que usted hacía referencia a él. La transcripción de una conversación suya que hace don Daniel Coronel en su columna en la revista Semana, una conversación suya con su hermano, no es un tema menor. Seguramente debe tener una explicación que usted nos pueda relacionar en este momento, porque pues en los términos de la conversación hay lugar para cualquier tipo de interpretaciones de una persona con la que usted tiene no solamente una permanente molestia, de una persona que tiene una permanente molestia con usted, sino de también una persona con la que usted tiene un litigio de alto calado en una oficina de un abogado en los Estados Unidos. Pero una cosa son los términos legales de una pelea y lo otro pues son los términos en que usted se refiere al periodista y lo que planean hacer con el periodista. Vuelve usted seguramente a responderme, esta era una conversación privada y uno en las conversaciones privadas dice muchas cosas porque son privadas, pero no deja, y usted deberá entender, si se pone en el lugar del periodista, ser una preocupación los términos en que se refirió a él. Sí, Julio, primero me disculpo por el lenguaje que se utilizó allí, pero eso tiene una explicación. Mire, esto genera gran molestia. Cada 8 días una columna en la revista Semana, con una cantidad de cosas sesgadas, acomodadas únicamente con el propósito de desprestigiar al doctor Uribe. Esas columnas son muy acomodadas, por eso están las acciones judiciales en los Estados Unidos. En cuanto a la conversación con mi hermano, yo tenía mucha molestia porque eso era temprano, creo que era un sábado, ya había recibido una fotografía de la revista y tenía molestia, estaba incómodo porque han sacado unas fotos de mi Instagram privado, él dice que lo tuve público, yo tengo poquitos seguidores e incluso no soy muy activo en redes, pero me sacaron una foto de mi Instagram privado, me pareció incómodo y sí se utilizó un lenguaje un poco fuerte, pero eso no pasa de ahí. Julio, mire, ¿qué es lo que pasa? Hacerle fiesta, ¿qué era? Es que en la cárcel de Coleman en Orlando, Florida, Pastor Perafán está con uno de mis clientes y ese cliente me llamaba y me decía, doctor Cadena, aquí yo leo la revista Semana, Perafán dice que este tipo es más que descarado, ¿cómo así que se la cogió con usted? Él sabe que yo soy su cliente y que voy a ver si él se anima a dar una declaración o que explique esto. Misteriosamente Perafán no volvió a hablar y mi cliente me dijo, no, el hombre se molestó porque yo le dije eso a usted. Y a eso me refería yo, de hacerle fiesta es que el país conociera lo que se dice en esas cárceles. Yo no estoy haciendo señalamientos ni juzgando al señor Coronel, pero estoy siendo puntual en la información que a mí me llegó de un compañero de cárcel de él. No revelo su nombre, ¿por qué? Porque incluso en estos días me manifestó que estaba incómodo por esa situación y que no lo puede mencionar. De todas formas, eso era el hacerle fiesta. Abogado sí. Cadena, de todas formas, yo sí quiero insistirle en el asunto. ¿Quién es Vinagre? Porque usted menciona a Vinagre y yo creo que ante la situación que se ha expuesto, la preocupación que incluso se dio por esa afirmación de fiesta que algunos interpretaron como una amenaza, es pertinente que usted le cuente a Colombia
¿Usted de quién está hablando? ¿Quién es Vinagre? Primero, esa llamada fue hace 15 meses, 16 meses. Número 2, por respeto a mi cliente, no lo puedo decir, es secreto profesional, pero las autoridades, si están interesadas, van a conocer esto y que se lo pregunten directamente a él. Ya ellos determinen si es cierto o no es cierto, pero esa información me la dijo uno de mis clientes. Doctor Cadena, ¿usted considera que por cuenta de lo que ha pasado con el manejo de estos testigos por los que hemos preguntado hoy, usted ha puesto en peligro la defensa de Álvaro Uribe? Julio, yo repito, yo no he actuado con dolo, con mala fe. Lo único que yo he querido es que se esclarezca la verdad. Es que son múltiples los testimonios y la información que llega de esa manipulación, ofrecimiento de beneficios de traslados en el IMPEC, asilos en Suiza, y eso me ha generado gran molestia, porque es que Álvaro Uribe es un hombre demasiado transparente, un hombre bueno y... Abogado. Doctor Cadena. Después de hablar con él, lo quise el doble. ¿Por qué? Porque en mi casa, primero, tenemos afinidad política y es un señor demasiado sencillo, demasiado bueno, transparente, y da dolor ver esto. Yo leo esos artículos y me genera gran molestia. ¿Por qué? Porque lo conozco y sé de sus instrucciones como cliente. Si lo puse en peligro, no, yo asumo toda la responsabilidad. Hay que respetar y acatar las decisiones de la Corte. El soborno está tipificado siempre y cuando se demuestre que este dinero era con un fin de que una persona mintiera, ocultara información, la cambiara. Pero está claro, el senador Cepeda, dicho por él, lo visitó, le hizo unos ofrecimientos, él lo confirmó y lo ratificó en una de las llamadas, entonces ahí no hay tipificado un soborno. Pero explíquenos eso también, que mucha gente, sobre todo los amigos del expresidente Uribe, no entienden la razón por la cual el senador Cepeda hacía ofrecimientos y en el caso de él, la Corte los calificó como labores humanitarias. ¿Cuál es la diferencia de los ofrecimientos que hacía el senador Cepeda y los ofrecimientos que hace usted? Julio, eso lo valorará la Corte oportunamente. ¿Yo qué pienso? A la Corte le faltaban elementos material probatorio para abrirle nuevamente el proceso al senador Cepeda. Yo pienso que ya cuentan con elementos material probatorio suficiente y si obran en derecho, respetando las decisiones de la Corte, yo creo que esto es lo que debe suceder a futuro. Abogado. Ahora, la pregunta que me hace con respecto o relación a la diferencia entre lo uno y lo otro, ya eso es decisión y lo valorará la Corte. Abogado, ¿qué se siente, digamos, hacer parte de una estrategia de defensa en la cual, por un lado, hay unos abogados muy reconocidos y muy mediáticos como Granados y Lombana, que siempre están al lado del expresidente Uribe, pero a ustedes lo ponen como a un lado, por allá, como en las sombras, es decir, como una doble estrategia? Un abogado que hace una especie de trabajo difícil, complicado en las cárceles, y otros que son los que son demostrar. ¿Qué se siente hacer parte de esa estrategia? No. Cuando el presidente Uribe dio su rueda de prensa en su casa, yo fui el que no quiso ir. Le dije, presidente, yo tengo una diligencia con unos americanos aquí en Bogotá, yo no puedo ir, pero muchas gracias. Él me dijo, venga para que esté aquí pendiente y dé las explicaciones respectivas a los medios de comunicación. Yo no pienso que él me haya dejado a un lado, por todo lo contrario, yo he venido manejando mi ejercicio profesional con prudencia y discreción. Además, recuerde esto, hombre invisible, hombre invencible, bajo perfil. Me volví público pues por los medios de comunicación y por la defensa del doctor Uribe, pero yo siempre he manejado mi vida así, con bajo perfil, tranquilo, y no muy amigo de los medios de comunicación. Es la primera vez que salgo al aire a dar una entrevista a un medio tan reconocido e importante como ustedes. Mire, yo le quiero pedir un favor, y yo fui puntual ahora con la persona que me llamó de la W, creo que fue con Laura Palomino. Yo estoy en un aeropuerto, yo tengo una diligencia ahora en la mañana, ya me están haciendo caras, tengo que subirme a un avión. Quisiera, si quieren más adelante, cuando se termine esto, les puedo dar otra entrevista y responderle todas las inquietudes que tengan. No, mire, una cortica final. ¿Cuándo fue la última vez que habló con el presidente Uribe? Por ejemplo, ¿usted habló anoche con él? Sí, señor. Doctor Cadena, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Gracias, Julio. Un saludo para todos. Hasta luego. Bueno, reconocerle que
atiende por primera vez en extenso todas las preguntas. Yo no sé, María Camila, pero pensé que algunas no las podría responder. Las respondió todas, ¿no? Sí, las respondió todas. Sí. Todas. Bueno, excepto la de vinagre, pero esa no tiene que ver con el caso. Pues, la identidad de vinagre no la respondió, pero de resto pensé que tendría alguna limitación por el tema de expediente, pero veo que la respondió todas. Muchas gracias al doctor Cadena y pues nuevamente este testimonio está en la corte y será los magistrados los que valoren su credibilidad o no. Nos vamos a otro de los casos importantes del día, el caso